Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. En su discurso de victoria, al conocer los resultados de las votaciones, el presidente electo Gustavo Petro lanzó varios mensajes, entre ellos uno que no le cayó del todo bien a la Fiscalía. Petro le pidió entonces al fiscal general Francisco Barbosa la liberación de todos los jóvenes detenidos durante las protestas, quienes dice fueron tratados como bandoleros. Pero con el paso de los días esta propuesta fue tomando cuerpo y lo que se sabe es que el gobierno va a buscar mecanismos como asesoría jurídica para intentar la excarcelación de por lo menos 160 personas que hoy tienen procesos penales relacionados con la violencia en las marchas. Pues para dar claridad al tema, para que estas personas queden en libertad, tiene que haber la decisión de los jueces, por lo que el fiscal Barbosa realmente no tendría el poder para tomar esta decisión. Paralelamente, y esto al llamado del presidente electo Gustavo Petro, llega en un momento en el que arranca la discusión general sobre lo que va a ser la paz total, en la que ya se plantean, entre otras cosas, negociaciones con el ELN y el acogimiento del Clan del Golfo. Le alcanzará el capital político al nuevo gobierno para hacer estas complejas negociaciones y al tiempo buscar los mecanismos de liberación de los protestantes. ¿Cómo será el manejo de las eventuales protestas en el gobierno Petro? Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. Y el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro destacó que entre las primeras medidas del gobierno entrante en el sector justicia será incluir, hablo comillas, el diseño de estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social. Esta noche está con nosotros Alfredo Mondragón, que es líder social en Cali durante las manifestaciones, ahora representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Bienvenido, buenas noches. Hola, muchas gracias. Atento a toda esta discusión que está por darse, ¿no? De darle justicia a las personas que han hecho uso de su derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente. También está con nosotros Margarita Restrepo, ex representante a la Cámara por el Centro Democrático. Doctora Restrepo, buenas noches y bienvenida. Un saludo para todos los televidentes, para todos los miembros de esta mesa de trabajo. Gracias. Laura Camila Toro es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Constitucional, una mujer también experta en Derecho Penal. Doctora Toro, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a todos los que se encuentran presentes en la mesa. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Gracias, señora. Enrique Herrera es analista político y columnista de Razón Pública. Esta noche también debatiendo acá. Doctor Herrera, buenas noches. Buenas noches a todos los acompañantes de la mesa y también a los televidentes. Gracias, señor. Doctora Margarita, ¿cómo le suena la idea del gobierno de Gustavo Petro, del gobierno entrante, de buscar la libertad de los jóvenes que están hoy detenidos por pertenecer a lo que se conoció como la primera línea? A mí me parece gravísimo porque aunque estoy de acuerdo con la protesta pacífica y es un derecho fundamental, es un derecho no fundamental, pero es un derecho que todos tenemos, sí es evidente que aquí lo que hubo fue vandalismo, porque el vandalismo se define como hacer daño a propiedad pública o privada. El vandalismo, por ejemplo, es rociar pintura sobre un carro, es vandalizar las señales de tránsito, es hacer un daño a un bien público o privado. Además, porque esto está sancionado en nuestras leyes. En el Código Penal, en el artículo 265 y en el 183, habla claramente que quien vandalice un bien privado o público, pues va a tener las sanciones entre 16 y 90 meses, además de que tendrá que pagar unas multas. Ahora, es claro que aquí no había una marcha pacífica, porque es que los destrozos, porque es que los actos vandálicos, terroristas que se llevaron a cabo en este periodo son innegables. No podemos desconocer la cantidad de daños que hubo. Por ejemplo, hubo 439 bancos vandalizados, 475 vehículos, 206 estaciones de policía, 120 estructuras gubernamentales, 22 bienes culturales, 28 peajes, 100 comandos de atención primaria, 10 estaciones de policías. Esto sin hablar de las pérdidas materiales y las pérdidas de vida.
Por ejemplo, hubo 45 muertos, un abuso sexual, hubo personas decapitadas, torturadas, murieron 2 niños. Entonces, esto no fue una marcha pacífica, esto fue un acto de vandalismo y un atentado terrorista. Representante Mondragón. Bueno, lo concreto es que primero yo no soy abogado, pero si los que saben de leyes plantean que los derechos fundamentales se pueden contar, el artículo 37 de la Constitución que dice que toda parte del pueblo puede manifestarse pública y pacíficamente, pues entonces lo que estamos viendo es que cuando la sociedad tiene un descontento, lo puede hacer de manera pública y pacífica como sucedió en ese momento. El país llevaba un acumulado de muchos años de antirreformas como la laboral de Álvaro Uribe Vélez, que cuando llegó a quitarle los derechos laborales a la población. Aquí hay juristas. Quitarle los derechos a la población es que le dejen de pagar los recargos nocturnos, haberle quitado el carácter laboral, el contrato de aprendizaje. Concentrémonos en el tema. No, pero tú no eres la presentadora, yo soy el que estoy Pero esto respondiendo. es un debate. Si usted es la presentadora, dígame. Pero Continuamos, usted se por acaba de favor, equivocar representante diciendo que no Mondragón. era un derecho fundamental y le estoy aclarando a usted, que fue congresista, que sí es un derecho fundamental, que tal vez a usted le duele mucho. ¿Por qué? Porque quiere meterse en un relato de la sociedad y es que le duelen mucho 100 peajes. Por supuesto que yo como líder social nunca llamé a que quemaran un peaje. Pero si hablamos de vandalismo, vandalismo es cuando usted va a la vía del Meta Bogotá, vayan los bogotanos, vayan a la vía a Villavicencio. Vandalismo es que le saquen, yo no sé, como 5 peajes, todos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y que la población salga, o una representante de la Cámara salga dolida porque la población manifiesta su indignación. Por supuesto que yo preferiría que la indignación no fuera dañando un peaje, porque ahí no se resuelve, lo vuelven y los construyen como ha pasado ahora. Lo que yo sí creo es que es un llamado y un mensaje contundente a las instituciones y al país de que la población estaba harta de ese tipo de vandalismo, o por lo menos que le entreguen los recursos principalmente a sectores bancarios y que se los entreguen a sus socios y que no les llegue a la población. Lo que yo creo que aquí se debe determinar, primero hay que resaltar, lo que está manifestando el presidente Petro es que a las personas que han sido señaladas, estigmatizadas, detenidas por participar de la lucha social, deben dársele garantías para que no terminen pagando lo que no les corresponde, que es distinto ya a una discusión como una especie de salvedad, digamos, a las personas que ocasionaron. Yo para terminar les diría, días antes de empezar el paro nacional del 28 de abril, yo estuve en una reunión con comandantes de la policía en Cali y les exigí que nos garantizaran que no hubieran infiltrados para que después no terminaran vandalizando las protestas y que nos echaran la culpa. Pues así pasó. Hay bastantes videos donde muestran personas encapuchadas que salen registradas tirando artefactos y que después están custodiadas por la policía. Pues muy fácil el negocio. Doctor Herrera. Vandalizan y después le echan la Pero yo culpa a tengo los una otros. réplica. Permítame un segundo, hago la primera ronda para la conclusión. De entrada, doctor Herrera, ¿cómo lo lee usted? ¿Cómo le suena la idea del presidente electo Gustavo Petro? Yo quiero decir algo más importante un poco sobre este debate de blanco y negro en que está Margarita y está Alfredo. Yo voy más a un tema de fondo que tiene que ver que una propuesta, una protesta no sirve si no está acompañada de los procedimientos para llegar a los acuerdos y a los compromisos nacionales. Una protesta sin propuesta deconstruye, no construye, siembra polarización, genera más tribo, más radicalización y más odio. Y por supuesto la respuesta en este sentido tiene que darse a través de la institucionalidad judicial. Aquí lo que no podemos hacer es hacer vestidos a la medida. Yo no puedo armar desde el Congreso de la República, Alfredo, un vestido a la medida para sacar a unos protestantes que cometieron hechos delincuenciales. Y porque lo dice la Fiscalía ya per se, entonces son delincuentes o terroristas o No, vándalos. aquí hay un principio universal. ¿Cuál? En el del derecho, toda persona es inocente hasta que no se surta el debido proceso judicial y sea condenado. O sea que la Fiscalía Es puede justa. estarle imputando permanentemente, acusando a personas de violentas y la sociedad lo tiene que registrar de esa manera. No, lo que tiene que registrar es someterse a la institucionalidad judicial y que se resuelva bajo el principio es universal de que toda persona es inocente hasta que se puede lo contrario en un proceso judicial y que termine en una sentencia. Lo que no podemos es
hacer un vestido a la medida para sacar a criminales o a personas que hicieron actos criminales Pero de mira, las cárceles. eso Por es supuesto, relativo. Permítame, representante. respetando a Eso los es inocentes. Pero es relativo y doctora simplemente Laura lo digo. Camila. Simplemente es ¿Cómo relativo lo lee por usted, siguiente. doctora Toro? ¿Cómo lee la idea de excarcelar, de buscar la libertad de estos jóvenes que eran considerados o pertenecían a la primera línea? Bueno, lo primero que hay que decir es que primero la Fiscalía no concede libertades. Entonces, la Fiscalía realiza un proceso de investigación donde finalmente ante un juez de control de garantías solicita una medida de aseguramiento con unos elementos que debe soportar y sustentar. Si en esa oportunidad el juez de control de garantías considera que es procedente la medida de aseguramiento, pues la misma estará. Como defensora, siempre espero que la regla sea la libertad para todas las personas. Pero hay casos de extrema necesidad, bien sea porque el juez considera que de acuerdo a los elementos se cumplen uno de los 3 fines constitucionales o los 3, que puede ser un peligro para la sociedad, que puede no comparecer al proceso o que puede obstruir en el proceso como eventualmente lo ha solicitado. También siento que no se puede incorporar en una misma bolsa a todas las personas que se encuentran siendo procesadas por los procesos de primera línea. ¿Por qué? Porque así como hay muchos jóvenes inocentes, incluso desde la oficina en la que trabajo representamos una persona que hace parte de la primera línea y que es una joven, también hay muchas personas dentro de ese esquema que sí realizaban y cometían delitos. Es decir, que no podemos realizar una sola bolsa y considerar que únicamente hay un tema político, sino hay que también hacer esa separación de poderes y en cuanto a los jueces de control de garantías, que son ellos quienes brindan ese tipo de garantías y realizan ese estudio. Al interior de ello, pues se debe manifestar que lo que espera uno, que desde el Congreso se adelanten especies de reformas y más que todo la Constitución. ¿En qué sentido? En que si en Colombia no se privara de la libertad de las personas por el peligro para la comunidad o peligro para la víctima, créanme que serían casi la cantidad de la mayoría de los procesos que se podrían llevar en libertad, incluso el caso de primera línea. Es decir, que uno sí espera que los congresistas se tomen el trabajo de evidenciar esos casos, no solamente porque tocaron un fin político al de ellos, sino porque hay muchas personas privadas de la libertad, no solo en primera línea, por aspectos de simplemente el número de delitos que se le imputan o la gravedad, que esa gravedad de los delitos se convierte en algo absolutamente subjetivo para el fiscal, porque puede manifestárselo a la juez y hacer una argumentación donde la gravedad lo sea todo, como en efecto ha sucedido en casos de primera línea. Creo que la consideración suya sobre no meterlos a todos en una bolsa es muy importante para la discusión, doctora Margarita. Sí, absolutamente, pero yo sí pedí ahora una réplica, además que con violencia cuando hice la réplica me respondieron. Me llama la atención, pero eso tipifica la forma como actúan algunas personas. Y es que cuando se les replica o se les confronta, reaccionan con violencia, y cuando ellos intervienen o replican a otra persona, sí se expanden, como acabamos de ver en esta mesa. Pero lo cierto es, en primer lugar, que es que yo estoy de acuerdo con la marcha pacífica, absolutamente de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Yo he marchado pacíficamente. Las marchas, por ejemplo, a las que nosotros hemos convocado, en ningún momento han sido violentas. Ni ha habido una sola destrucción de un bien público, ni ha habido una sola persona herida. ¿Por qué? Porque marchamos movidos por la intención de construir, por intenciones como el amor, como el patriotismo, no para destruir, ni es que Luis Carlos Sarmiento, ni es que Álvaro Uribe Vélez, no. Nosotros marchamos por convicción y por razones Doctora constructivas. Margarita, pero sí es cierto, digamos, si vemos el número de personas que salieron a las calles a marchar y el número de muchachos que están hoy enfrentando un proceso penal, sin contar los que están privados de la libertad, es realmente minúsculo frente al número de personas que cívicamente salieron a las calles a marchar. No, la verdad es que, y eso también lo quería decir, hoy hay 113 personas condenadas por terrorismo, 29 personas por concierto para delinquir, 25 personas por hurto y 23 personas por homicidio. Pero hay casos azarosos, como por ejemplo el patrullero que fue encontrado a orillas del río Cauca, que fue torturado y luego lo tiraron al río Cauca. O como por ejemplo el caleño que fue decapitado. O como por ejemplo en Jumbo, el patrullero que fue perseguido, le quitaron su ropa, lo torturaron y luego le dieron 35 puñaladas.
Entonces, y lo más grave, les digo la verdad, yo estoy de acuerdo, no se pueden poner todos en la misma bolsa. Estoy de acuerdo, no todo puede ser blanco y negro, pero es que las personas que están en este momento, de las que yo les acabo de hablar, han sido evaluadas las pruebas no solamente por la Fiscalía, también por los jueces. Entonces, esto no es una cosa que nos estamos inventando. Y lo más grave, yo creo, es que muchos de estos jóvenes fueron utilizados por líderes que deberían ser también judicializados, porque quien incita a la violencia, quien promueve este tipo de actos vandálicos, también debe ser sancionado. Representante Mondragón. Bueno, yo primero quiero decir de manera categórica que me duele todas las vidas que se perdieron en el estallido social. Todas las personas que perdieron sus ojos, que fueron violadas, asesinadas, sean policías que en una proporción pues fueron menores que los manifestantes asesinados, o a manos de la policía o a manos de paramilitares, todo nos duele, tanto de policía, de fuerza pública o de manifestantes. Eso para que no haya ninguna discusión sobre eso. Dos, yo creo que aquí está claro, digamos, la configuración de cada quien de lo que es violencia. Cuando la representante de la Cámara, o la que fue representante de la Cámara por 2 periodos, desconoce que la protesta es un derecho fundamental en el artículo 360, pues debería revisar su intervención hace unos minutos cuando dijo que no era derecho fundamental, y yo, que soy un trabajador, un obrero del SENA, le explico, sin ser abogado, que sí es un derecho fundamental. Soy periodista. De pronto, para ella es un acto de violencia, pero estoy tratando de sacarla de la ignorancia. No solamente yo creo que debería contribuir. Les propongo que avancemos en la discusión, representante. Le propongo que avancemos en la discusión, representante. Déjeme preguntarle si usted cree, ¿cómo se imagina que sería este proceso? ¿Estaríamos hablando de un gran indulto o de qué es lo que hay detrás, digo, alrededor de esta idea de la primera línea? Petro lo que está diciendo claramente es que en los escenarios, en los casos de que esté persiguiendo y esté violentando, esté dando medidas de aseguramiento a personas que las encarcelan por haber participado en la protesta, que el Estado les tiene que dar garantías, porque lo que se ha demostrado es que la Fiscalía no ha sido garante, y es una institución que debe dar garantías. Y pongo un ejemplo, mi caso y el caso de los menores de edad, Daniel, Edwin y Kevin, menores de edad que pasaban por Siloé en los días de la protesta, los apresaron, unos policías se pusieron de acuerdo para hacer testimonios falsos contra ellos y los acusaron de terrorismo, de asesinato, de porte de armas, y después y los tuvieron detenidos durante más de 1 año y 2 meses. Todavía uno de ellos es menor de edad, por imputaciones de la Fiscalía y de policías que armaron eso. Después se retrataron los policías, pero ahí quedaron. A uno de los jóvenes le asesinaron el padre al otro día que los ¿Usted estuvo detenido durante la protesta? En el caso mío, el comandante de la policía, el coronel Julián Buitrago, que salió ya de la policía, me sacó en semana en unos tableros colocando de que ahí están las personas que son las que destrozan las ciudades, las que generan ese tipo de cosas. Creo que no dijo cabecillas, pero ese es normalmente el relato de ellos. Les hice todo tipo de recursos para que retrataran ante disciplinarios, no lo hicieron. Hice una tutela a través del abogado Óscar Alarcón, la perdí en primera instancia y la gané en segunda instancia, y han resuelto el juez del Tribunal Superior de Cali que me deben ofrecer excusas porque no tienen ninguna prueba de eso que me acusaban, pero además le han ordenado al director de la policía, y todavía no ha cumplido, que me debe ofrecer excusas porque esos señalamientos me ponían en riesgo. Es decir, aquí lo que estoy diciendo es que tiene mucha fuerza lo que plantea Petro. Si hay personas que han sido perseguidas, acusándolas o que han sido privadas de la libertad por participar de la lucha social, entonces él como institución debe velar por proteger a la ciudadanía, y hace un llamado como presidente electo, pero ahora cuando lo planteé. Pero lo que viene una propuesta desde el Congreso es buscar una comisión de verificación para mirar los casos y para ir a hacer seguimiento en las cárceles para ver con qué condiciones están. Sí, me gustaría que me diera la palabra, y es que yo entiendo el discurso político, pero a un juez no se le llega con un discurso político. El juez evalúa los elementos, y si el juez considera que hay una inferencia de autoría de un delito de terrorismo, y si existen elementos a su vez para configurar un fin constitucional, para privar de la libertad a una persona, es procedente. Es decir, que la argumentación desde lo político yo lo comparto porque eventualmente pues usted se siente identificado con esa causa, pero de ahí a que un juez eventualmente simplemente por el relato de la Fiscalía proceda a una medida de aseguramiento, eso no
no es cierto, porque los jueces de control de garantías precisamente son cuidadosos de la Constitución, son los guardianes. Pero los jóvenes fueron detenidos. Sí, claro que pueden ser detenidos, pero para eso existe el juez de control de garantías, que es quien evalúa en esa posibilidad. Si en ese momento que se allegaron los elementos, se encontraban configurados los elementos para que procediera la medida, pues se surtió. Usted manifiesta que un año después fueron liberados. Lastimosamente, como esas personas, existen miles de personas en Colombia que no solo por primeranía, sino por múltiples delitos e investigaciones defectuosas de la Fiscalía se encuentran hoy privadas de la libertad, incluso hasta 2 años, porque las medidas privativas de la libertad en Colombia es un máximo de 2 años. Entonces, hay que darle garantías a esas personas. Pero las tienen. Lo que pasa es que simplemente manifestar que se les va a instalar una comisión para que se dedique a eso, ahí yo hablaría que entonces estaríamos en una desigualdad de las múltiples personas que también enfrentan procesos judiciales, que también son una especie de falsos positivos judiciales, no solo en esa línea, sino en múltiples escenarios adelantados por la Fiscalía. Y es decir que la afectación que genera un proceso penal para una persona solo lo entiende quien lo ha vivido. Usted lo manifiesta desde la injuria, desde las diferentes tutelas que ha representado, pero también desde quien lo vive y quien lo afronta y tiene la posibilidad de enfrentarse al poder punitivo, al Estado, en la representación de la Fiscalía, que avasalla porque es él quien decide solicitar la medida de aseguramiento. Ahí se encuentra ese choque de trenes donde yo sí considero que se debe respetar esa separación de poderes y a su vez eventualmente identificar los casos, pero no materializar y de una u otra manera que suene caprichoso a enlistarse a ciertos y a delimitados casos que en realidad, como lo manifestaba, no se trata de todos los casos del mismo sentido, sino que hay casos donde en realidad participaron, quemaron policías, donde se encuentran los audios, donde hay agentes encubiertos, casos donde todos se encuentran en un grupo, pero son circunstancias fácticas muy diferentes las de cada persona. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado también a la responsabilidad, a que no se convierta que entonces sea una política del Estado, que los jóvenes pueden salir a hacer lo que se les da la gana y no pasa nada, como en efecto nos sentíamos en una época, en el momento de las marchas, que no sé, pues las personas sentían el temor en las calles, se sentía ese temor de ver que no había Estado, Pero que no se Pero podía... eso es político lo que estás diciendo, ¿no? Doctor Herrera. Digamos que aquí hay un tema muy importante que le genera ruido a la discusión nacional, que es cómo está diseñado el Estado con la separación de poderes. Y uno podría decir que con el pronunciamiento del presidente Petro hay una interferencia indebida al aparato de justicia, a ese poder que le hace un contrapeso y que se hace contrapeso entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y ese es un tema peligroso para el funcionamiento de la democracia, que hay que tener muy en cuenta. Y como decía Laura, tampoco la idea es que porque ideológicamente, políticamente, tengo a alguien afín a mí, yo le hago el vestido a la medida para ello. Como Barbosa Duque, por ejemplo. Cuando hay cientos de personas, de individuos en las mismas circunstancias. Entonces, es un problema del sistema judicial, ¿no? Sí, es un problema antidemocrático. Es un problema del ineficiente. sistema. Sí, ineficiente, también corrupto, Corrupto. también paquidérmico. Pero Que ¿cómo se se eligen imagina? eligen fiscales amigos personales del presidente, por ejemplo, ¿cierto? Como querían también ahorita elegir contralor amigo, Cambiando las reglas Sí. del Congreso. O eligiendo un presidente. contralor que extorsiona al próximo presidente, también puede ser visto de diferentes formas, ¿cierto? No, pero la idea más o menos es que hay que guardar las independencias. Claro, Sí, de acuerdo. para aguantar los contrapesos. Pero yo creo que deberían verse en los dos sentidos, ¿no? Porque si uno se le olvida que Barbosa es amigo de Duque personal y la interferencia que hicieron para su elección y que se presta para seguir repitiendo por la vía de la Fiscalía el relato de lo que están haciendo ellos, de plantear de que aquí no había un descontento social, sino que había una amenaza de vandalismo, de terrorismo, y lo que había era un descontento social. Vandalismo y terrorismo. Y lo que, pero entonces, Sin amenaza. entonces Ahí no llamarías fue a vandalismo miles de y terrorismo. personas, llamarías a cientos de miles de personas No, que participan pero- de las marchas como vándalos pero o ya terroristas hemos por haber todo- participado. Aquí no se puede Eso es una personalizar. Es exageración. que Doctora Margarita. Doctora Margarita. Ahorita que decían que me dolía, claro que me duele profundamente ver cómo estamos tratando algo tan grave,
como fue la toma del país, donde se paralizó, por ejemplo, la cadena campesina, donde se produjo más o menos 10 millones de dólares en pérdidas, donde tuvimos 10 billones de pesos en pérdidas, y lo que supuestamente produjo esa marcha, esa que no fue pacífica, fue una reforma de 17 billones. Por Dios, aquí todo está personalizado. Sí, claro que me duele ver cómo personas que se llaman líderes en el país siguen personalizando las cosas, y ante la falta de argumentos, lo único que dicen es que Álvaro Uribe Vélez, es que Duque. No, aquí hay que mirar no el árbol, el bosque. Aquí de verdad estoy de acuerdo, las cosas no son en blanco y negro, no se puede personalizar. Aquí definitivamente tiene que ser la prioridad de Colombia, y no lo está haciendo. Y no se puede llamar a engaños. Eso tienen que llamarse las cosas como son. Eso no fue una marcha pacífica, eso fue un atentado terrorista, eso fue una cantidad de vándalos que además yo pienso personalmente que hay un delito más grave todavía detrás de todo esto. Yo fui un vándalo a mi modo de ver, yo no soy a ti que te acusan. O sea que usted está contrariando un juez de la República, yo no sé qué piden los abogados, pero me acaba de decir que yo no lo era. No, si el juez dijo que no lo eras, no lo sos. Pero y me yo acaba de decir que sí. La verdad es que yo no te conozco. Entonces, si participaste y si fuiste cabecilla. Entonces no deberías decir que eso fue un acto vandálico, si porque no me conoce y decía que cabecilla, no fuimos vándalos. Si fuiste cabecilla de eso, para mí sí sos un vándalo. ¿Y Pero qué más es ser grave cabecilla? más grave todavía, que reclutan a jóvenes, porque a vos se ve que no estás en la edad de la juventud. Entonces sos joven, pero no tenés 18 ni 28 años. Entonces, ¿qué pasa? A los jóvenes los cogen incautos, es una forma nueva de reclutar, es una forma de adoctrinar a los jóvenes, y los jóvenes siguen siendo víctimas, así hayan hecho actos vandálicos. Uno no puede renunciar a su condición de víctima. Entonces, estos líderes han victimizado a nuestros jóvenes porque los usaron, los reclutaron, los adoctrinaron, y yo fui quien denunció ante todo el país, por ejemplo, el adoctrinamiento de FECODE, porque es que y yo fui quien divulgó los videos de profesores de FECODE diciéndole a los alumnos cómo usaban lo que tuvieran a su lado como escudos o para agredir a los policías. Pero además sí hubo escenas dantescas, y quiero referirme a esto solamente y rápidamente. Señora. Por ejemplo, las juventudes golpeando, agrediendo a la fuerza pública. ¿Cómo es escenas tan dantescas como jóvenes que se desnudaban y defecaban a los policías y al ejército? Por Dios, eso es violencia. Pero hubo violencia también de parte y parte. Total. Hubo violencia de la policía, hubo Así es. excesos de la policía. Total. Y también excesos de estos jóvenes de la primera línea. Este carro va andando, doctor Herrera, ¿cómo se imagina usted cuál cree que sería la fórmula? Porque se ha hablado de muchas fórmulas, que se les va a poner defensor público, que esto va a ser la Agencia Jurídica de Defensa del Estado. ¿Cómo cree usted que va a ser el mecanismo? Antes de eso, lo que quiero decir un poco antes es que aquí vemos un poco un tema de circo, ¿no? Con las dos posiciones, donde hay una identificación ideológica de izquierda Y la de suya es la derecha. seria. Y la suya es la No, seria. pero déjame termino la argumentación. Es que acabo de Porque leer es un bastante, académico. porque es bastante agresivo. ¿cierto? Decir que es de circo. Pero es que hay algo de circo también. Pero déjame Porque termino es político, porque es político. Claro, es político. déjame termino porque leí un libro y lo quiero citar acá sobre la monarquía del miedo de Marta Nussbaum. Dice que en vez de uno afrontar las dificultades, se opta por la violencia, por echarle la culpa al contrario y por meter miedo. Mete miedo aquí y mete miedo acá. Porque pensar y solucionar problemas es lo que más cuesta y es más fácil culpar y atemorizar. Entonces dice y concluye aquí lo que debemos hacer, y mi invitación aquí en esta mesa es que, y vuelvo y retomo las palabras de Nussbaum, una sociedad aceptable tiene el deber moral de minimizar el odio grupal mediante políticas que generen amor, esperanza, inclusión y cooperación, y evitar que las que fomenten odio y asco. Claro. Esa es la invitación, por supuesto, que
Estamos cansados ya en este país y yo creo que eso se vio con la elección pasada. Es que hay que votar, hay que comenzar a voltear la página de la polarización. Venció el miedo, claro. Y yo creo que la votación que Ganó hubo Petro, que está unificando con el Petro, país. y no solamente los votos de Pero- Petro, es que los votos de Hernández y los votos de Fajardo fueron el 72%. Nos estamos y que mostraban desviando, una sola de la Colombia. discusión, que Sí. claro que tiene que ver y pasa por lo político, pero le preguntaba yo cuál cree usted que va a ser el mecanismo, la forma, el vehículo para poder cumplir esta promesa que, entre otras cosas, fue prácticamente de campaña, hacía parte del discurso del presidente, hoy presidente electo Gustavo Petro. Es que cuando tenga el gobierno y los partidos políticos la capacidad de representar los intereses que se manifestaron en la protesta social, la política no se va a hacer ni en la calle ni en las redes, se va a hacer a través del Congreso. Pero es que la política desbordó ya el Congreso. Entonces tú me dices, ¿cómo se va a solucionar esto? Esto no se va a solucionar, porque hay una crisis de representatividad política supremamente importante y porque la política se está haciendo hace rato en la calle y en las redes. eso Es es que la de red, hecho los votos de Petro, de hecho los votos de Fajardo, de hecho los votos de Hernández no fueron votados, no fueron instrumentalizados por los partidos políticos ni por la política tradicional. Sí, Eso fueron estoy de acuerdo. por otro lado. Y en este sentido, ¿cómo se va a solucionar esto? En la medida en que tenga la capacidad de interpretar, de representar y de solucionar los problemas que tiene la comunidad en la calle y en las redes. Y yo no lo veo claro, ni lo veo que se va a dar en este gobierno. Doctora Toro, ¿cuál cree usted que puede ser la fórmula para salir, digamos, de este intríngulis que nos ha metido el presidente Gustavo Petro sobre la libertad de los jóvenes de primera línea? Bueno, desde el ámbito político uno entiende que sea llamativa esa propuesta, pero desde el ámbito real no es de esa manera aplicable. ¿Cuál es la salida? Y incluso se mencionaba ahorita desde aspectos de presentarles defensores públicos. La mayoría de ellos cuentan con defensores públicos, incluso desde el Colegio de Abogados Penalistas, muchas personas se defienden gratis, como en el caso de la persona que apoderamos en la oficina. ¿Qué pasa? Que desde el Congreso, porque es el Congreso quien se encarga de realizar las políticas públicas, se realicen una serie de propuestas que sean serias y que a su vez puedan beneficiar no solamente a este grupo de jóvenes que se encuentra pidiendo la libertad, sino a muchas de las Pero personas esto no que se cabe dentro encuentran... del concepto de paz total. Digo, ¿usted no cree que aquí caben todos paz totales con todos? Con el que se roba X o Y cosas o hasta el que se roba la plata de la paz. La verdad, el discurso ha sido mencionado únicamente en el ámbito de primera línea. Entonces, en ese aspecto, ¿uno qué espera? ¿Cuál sería la salida que podíamos encontrar? Desde el Partido de Comunes se está adelantando una iniciativa legislativa donde se pretende se modifique la Constitución y se elimine el fin constitucional de peligro para la comunidad. Ese fin constitucional normalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lo aplica para la prevención de la medida de aseguramiento. Es decir que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente debe proceder la prevención de la libertad cuando la persona no comparecerá al proceso o cuando va a obstruir el proceso. Es decir que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos se limita a esa serie de fines constitucionales y no da aval como en nuestra Constitución, que se encuentran 3 fines constitucionales, entre ellos el peligro para la comunidad. Esa sería la salida, la eliminación de la Constitución, que se pueda modificar la Constitución para que la Fiscalía no siga solicitando medidas de aseguramiento sobre un peligro que es absolutamente etéreo. Representante Mondragón, rápidamente para irnos a comerciales, ¿cuál cree usted que puede ser la fórmula, la vía, el mecanismo para poder lograr esto? Primero, yo creo que es una quimera aquello de los defensores públicos en el sentido en que le den garantía a la población. Lo concreto es que el sistema judicial adolece, digamos, de personal, digamos, que pueda atender eso y se vuelve definitivamente una justicia digamos, restringida. En ese caso, lo que nosotros estamos proponiendo desde el Congreso, primero, desde la voluntad política de Gustavo Petro, de que la justicia en Colombia empiece a operar de verdad para todas las, digamos, para todos los casos, la gente que esté padeciendo, digamos, la injusticia, pues que tenga garantía y que su gobierno Pero lo permita. comenzamos por primera línea. Pero en Eso sí este es caso, etéreo. pero en este caso, estamos hablando primero que no es solamente para las personas que se reconocen como primera línea, sino para las personas que han sido violentadas, señaladas o privadas de la libertad por participar de la lucha social, que es distinto. Eso está claro, y pero lo ¿cómo otro sería? que estamos planteando nosotros es una comisión accidental, una proposición que presentamos en la Cámara
con el doctor Alirio Uribe sobre una comisión accidental para la verificación de las garantías de derechos humanos de las personas capturadas en el marco de la protesta social, que tiene un propósito de hacer una verificación de las condiciones en que se encuentran. Pero entonces de hacer un censo de los verifiquémoslos a procesos. todos, porque es que no se puede Claro, por únicamente supuesto, verificar, a mí me parece porque es que el importante aspecto eso. de decir que únicamente vamos a Claro, verificar primera a mí me línea parece- es muy difícil y es desproporcionado para todos los que también se encuentran privados de la libertad Claro, injustamente. Entonces claro, es verdad. se convierte un boquete y se convierte en una tercera instancia. Después, No, yo lo que creo es que hay una realidad, hay una persecución sistemática con personas que fueron protagonistas de un cambio social y que le hicieron al país un llamamiento de la indignación que había en el país. Pero, por supuesto que si tenemos un aparato judicial y un sistema judicial Alfredo, que no tú- corresponde a garantías, pues evidentemente Alfredo, que ¿tú hay- no crees que ahí estamos buscando la fiebre en las sábanas? Pues yo lo que creo es que cada quien interpreta según el interés y cómo lo vea. Yo creo que... No, eso sí creo yo, es decir, eso que Y usted eso es dice creo que es gravísimo. lo más acertado, dependiendo si somos amigos, dependiendo si somos afines, creo que así puede ser el tratamiento. A propósito de este tema, el representante de la Cámara lo decía hace apenas unos instantes, Alirio Uribe reveló que se creará una comisión accidental en el Congreso que va a tener como propósito que se garanticen los derechos de los detenidos en las protestas. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. y eso apasiona. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de primera línea. A propósito de este tema, el partido Comunes, anteriormente FARC, propone que el 28 de abril se declare Día de la Resistencia para rememorar las manifestaciones. Además, piden que se declare Patrimonio Cultural y Material de la Nación el Monumento de Resistencia en Cali. Doctora Restrepo, ¿cómo le suenan estas ideas, cómo le suenan estas propuestas del partido Comunes? Pues lo primero quiero retomar es que esa comisión accidental tiene que verse si está, por quién está formada, porque es que aquí lo primero que hay que hacer es proteger la ciudadanía colombiana, no a unos cuantos, no a los amigos, no a quienes comparten mis ideales, sino al ciudadano. Esa debe ser la prioridad. Lo segundo es que a mí me preocupa muchísimo que piensen, eso son como victorias tempranas, eso es como pan para el pueblo, eso es lo que están haciendo, un show, un circo. Yo comparto su opinión, doctor. Pero además hay una cosa que me preocupa más todavía, y es que yo sí quiero ver qué va a pasar, o si usted me puede responder, cómo va a manejar el actual gobierno estas protestas cuando ya hoy la primera línea hizo la segunda amenaza al gobierno entrante de que va a salir a las calles si no hace tal y tal cosa. Entonces ya es un gobierno que está entrando condicionado y con la espada de Damocles en el cuello, porque está siendo amenazado por el monstruo de 7 cabezas que él creó. Yo sí le puedo ¿Cómo cree el responder. representante Mondragón que va a ser esa relación? Estoy convencido que Gustavo Petro no lo va a recibir con SMAT, ni a ordenar dispararle a los jóvenes, ni a violentar, ni que la fuerza pública se convierta en un referente opresor. Estoy seguro que Gustavo Petro, cuando haya descontento popular, como lo hizo en Bogotá... No es que el SMAT se va a acabar, lo tendrá dijo que el ir a- ministro no, pues designado. eso es lo que queremos, eso es lo que queremos y también que se Para acabe. poner a la primera y tam- línea y que tam- y proteja al también- ciudadano, y también ¿cómo le queremos parece que- a usted? No, lo que queremos es que la fuerza pública no termine siendo una especie de espada desafiante de los derechos constitucionales de la gente. Como es hoy la primera línea. Pero espera un momento, te respondo, ¿ya? Entonces, frente a eso, lo que yo considero es que Gustavo Petro va a garantizar lo que no se ha garantizado son los derechos constitucionales. ¿Usted no Y cree es- que va a quedar el presidente amarrado, maniatado, digo, con las propuestas, con las promesas, con esa afinidad o cercanía, como quiera que la quieran llamar, con la primera línea? Digo, esta segunda advertencia de primera línea, si no hace, estaremos en las calles, ¿no es Lo que pasa es que atarlo? yo creo que es un pensamiento, una preocupación anacrónica, porque cuando la población siempre se ha pensado de que la gente en la calle es indeseable porque es potencialmente que convierte en un acto vandálico y que solamente se deben dar en espacios cerrados del Congreso, otro espacio, no. No, yo en lo que está- personal, digo, si se refiere a lo que yo acabo de decir en lo personal, Sí, exacto. respeto la protesta social, Claro. creo en el derecho a salir a marchar, lo que no creo y lo que no comparto es el vandalismo, Claro. que se tome por la fuerza a unos policías o a unos civiles y se torturen. Si a eso se refiere, yo comparto la protesta social, no el vandalismo. Por eso lo que le estoy diciendo a usted es que un pensamiento anacrónico de creer de que queda presionado o amarrado un presidente
cuando hay unas personas que le están diciendo que o le están reclamando cambios profundos. Yo lo que creo y lo que le acabo de decir es exactamente, da un momentico y ya te doy la palabra. Lo que le estoy respondiendo es que Gustavo Petro esté seguro que no los va a mandar a asesinar ni a quitarle los ojos, sino que va a dialogar con ellos. Lo que pasó aquí en el estallido social es que no quisieron hablar con ellos. ¿Usted sabe qué pasó cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá? Espérate, termino de decir. Usted era parte del M19. Pero espérate, termino de decir algo. Termino de decir. Por ejemplo, acabo de denunciar que el presidente Duque gastó 1.400 millones de pesos en una campaña propagandística contra el paro y contra los dirigentes, que llamó más propuestas, menos movilizaciones, porque supuestamente consideraba que era irrelevante o que no tenía justicia lo que están reclamando en las calles. Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, prometió no sacar el SMAT. Le quiero contar que lo sacó por lo menos 1000 veces y no existía la primera línea. Doctora Laura Camila. Pero me parece muy importante solo por contexto y solo por conocer un poquito de cómo ha sido. Pero la diferencia hay, me parece que vale la pena. El mayor elector acá pareciera que Claudia López también hizo lo mismo y Boric en Chile también había tomado la promesa de no sacar la fuerza pública. Sí, yo estoy de acuerdo. Y le tocó sacarla. No, y cuando lo haga, si es injusto, yo reclamaré y asumiré una postura porque yo no soy un defensismo fanático, ¿ya? Pero lo que yo sí quiero decir es que si hubiera sido un represor histórico Gustavo Petro en Bogotá, no hubiera tenido el respaldo popular que tuvo en este periodo. Lo que nos preocupa es un presidente secuestrado por una primera línea que amenaza incluso antes de que se posesione el presidente. Y quiero aclararle algo. Por ejemplo, Petro se acaba de gastar 3.600 millones de pesos en la posesión. Pero eso lo hace Duque, no Petro. Y usted que admira tanto, o por lo menos que habla tanto pero del la posesión presidente la organiza Duque. Álvaro Uribe Vélez se gastó 0 pesos en la posesión. No, señor, condena a su presidente Duque porque constitucionalmente y por ley la prepara Duque. Los gastos fueron de Petro. Y Álvaro Uribe Vélez en su posesión se gastó 0. Doctora Laura Camila. Pero es que Duque, el presidente saliente, el gobierno saliente, no nos desviemos de la conversación, que es el tema es la primera línea, doctora Laura Camila. Yo sí pienso que indudablemente el presidente Petro sí queda muy amarrado a la primera línea, a sus propuestas, porque los votos y la manifestación y el apoyo a esa primera línea, la base central, el sentido de la protesta fue por la reforma tributaria que va a tener que hacer él y que a su vez se va a aumentar en un número muy significativo a lo que en efecto se pretendía por el gobierno de Duque, es decir que nuevamente ese estallido social... Es una reforma tributaria distinta, ¿no? Decir que puede ser progresiva o que no, es indudablemente que todos nos vamos a ver afectados en una cadena donde, así como usted lo han dejado hablar, yo espero que me deje hablar. En ese entendido, en la cadena de la afectación de las diferentes personas, créanme que las personas que tienen más recursos no se van a quedar esperando a que únicamente acaben con su patrimonio y efectivamente que no vaya a afectar el cierre de empresas a muchas personas. Eso es una realidad que puede pasar y que si no se cuidan también esas personas en la escala de nuestra economía pues van a afectar a las personas que se encuentran abajo y que dependen de esos trabajos. Es decir que sí queda todas unas propuestas y que a su vez pretender, como inicialmente María Camila había mencionado, de señalar unos días, yo no entiendo la verdad cómo el Congreso gasta su tiempo en cosas más importantes en vez de maximizar el tiempo que tienen de estos 4 años en dedicarse a debatir proyectos que en realidad le signifiquen al país y no simplemente en algunos caprichos que es lo que parece estas propuestas. Doctor Mondragón. Yo creo que Petro está quedando preso no de una primera línea, sino de millones de colombianos que le están exigiendo reformas. Y por ejemplo, en materia de reforma tributaria, no es lo mismo una reforma tributaria porque diga que va a recaudar 17 billones o 18 o 50 o más. Es la discusión sobre el concepto de tributario. Por eso lo pasó por 70 billones. Sí, ojalá. O sea, pasó ojalá. de 14 billones a 70 billones. Y yo digo ojalá. Dios mío, qué incoherencia. Y yo digo que ojalá, y eso no es ninguna incoherencia. Absoluta. La incoherencia sería que la reforma tributaria nuevamente pretenda hacer como han sido siempre sobre el bolsillo de la clase media y de los sectores populares vía impuestos indirectos como el IVA, como lo querían aumentar, o aumentarle el impuesto de renta sobre los ingresos de los sectores de clase media, o lo que está proponiendo Petro, que sería una reforma tributaria. Pero déjame hablar porque tú dices que no eres violenta, que no interrumpes. No soy violenta para nada. Bueno, entonces no interrumpas. Eso es una mentira, porque estoy tratando de explicarte algo. Perdón, doctora Margarita, para que termine el representante Mondragón. Ya uno, por favor, para escucharlo, representante Mondragón. Hay una reforma tributaria que
pretende ser progresiva, es decir, Pero nos que los estamos desviando del tema. súper ricos evidentemente puedan hacer eso. Y si eso queda en la memoria cultural, material o inmaterial, de recordar que la gente salió para que no fuera una reforma tributaria regresiva, pues importante que se hagan monumentos o como el de Puerto Resistencia, Doctor, para que le recuerde siempre la memoria de lo que padeció la gente. Nuevamente, sobre primera línea, doctor Herrera. Voy a responder un poco sobre el tema de la pregunta que tú hiciste sobre el monumento. ¿Cómo es que se llama? Monumento A de la Puerto Resistencia. Puerto Resistencia. Ajá. Yo creo que los monumentos tienen que erigirse cuando hay una gesta histórica. Y esta no lo es. ¿No? ¿Por qué no? No lo es. Primer gobierno popular que tenemos. Monumentos es el que derrumbaron aquí en Los Héroes, en la calle Total. 80 de Bogotá. O Belalcázar. Ese sí es un referente histórico que crea memoria. Y uno tiene que crear en estos momentos de la historia nacional El que tumbó aquí monumentos, en la alcaldía, eso es lo que me dice. Pero Estoy de acuerdo. déjame, Alfredo, y termino un momentico. No debe erigir monumentos que inviten a la reconciliación nacional y a la no polarización. Y esto hace lo contrario. No y sé. el de Cali no lo es. Y hablando de primera línea, el Belalcázar ministro no de es. Defensa designado, el ex Belalcázar magistrado no Iván es. Velázquez, cuestionó el papel de la Fiscalía en las protestas, señalando que hubo excesos en la judicialización de los manifestantes y de los integrantes de esta, la llamada primera línea. Al regreso vamos a hablar de eso, si se criminalizó la protesta social. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. No. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, estamos ya en la fase final de este espacio. Doctora Laura Camila, ¿cuál cree usted que puede ser la gran conclusión de esta discusión alrededor de primera línea? La gran conclusión es que necesitamos congresistas que se enfoquen en sacar proyectos de ley importantes y hacer reformas a la Constitución que sean para todos los colombianos, no únicamente se enfoquen en ciertos aspectos políticos y se limiten a configurar esos aspectos para que procedan los proyectos de ley, sino que piensen en todos los ciudadanos que hacemos parte de esta Colombia. Doctor Herrera. La ocupación y el tiempo del Congreso no debe dedicarse a legislar para los amigos, ni a hacer vestidos a la medida. Doctora Margarita Restrepo. Dos conclusiones. La primera, el pueblo colombiano claro que necesita un cambio, pero un cambio promovido por el amor y por el deseo de construir. Segunda, sí necesitamos un monumento a la resistencia de todos los colombianos que se levantan todos los días a trabajar para sacar adelante sus hijos, a los colombianos que generan posibilidades de empleo, que generan riqueza, al empresariado colombiano, un monumento para ellos. Doctor Mondragón, representante Alfredo Mondragón. Bueno, yo creo que Gustavo Petro no solamente no está vulnerando la separación de poderes, sino que guiado por el amor y por el profundo respeto a las instituciones y a la justicia, está reclamando que efectivamente el pueblo no sea judicializado cuando está manifestando su Amor descontento materializado social. en la primera línea. Bueno, llegamos al final de Zona Franca. Esta noche con nosotros Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Margarita Restrepo, excongresista, es representante a la Cámara por el Centro Democrático, Laura Camila Toro, abogada, experta en Derecho Constitucional. Esta noche aquí en Zona Franca, y el doctor Enrique Herrera, analista político y columnista de Razón Pública, hablando de las propuestas alrededor de la primera línea, las propuestas que nacen del gobierno que entra en apenas unas horas, el gobierno de Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.